Hola mi gente de Ávila TV, sean todos bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas. Síguenos a través de nuestras redes, puedes comunicarte con nosotros. Y bueno, Mariana Yepes, vamos a tener un programa especial. ¿De qué será? Así es, bueno, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, la invitación también es para ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a estar hablando un poquito de la crítica cinematográfica con Alejandro Fierro, él es cronista cinematográfico. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Entre Películas. Muchas gracias a ustedes por invitarme a estar aquí en el programa. Para mí es una satisfacción enorme poder estar aquí con ustedes hoy. Tenemos además un toque de las Islas Canarias el día de hoy acá con nosotros, un gusto. Sí. Bueno, nombrando un poquito o adentrándonos ya al análisis en cuanto a la crítica cinematográfica, ¿qué debe constituir o qué debe analizar un crítico cinematográfico al momento de ver cualquier audiovisual en medio de una industria tan politizada y tan mediatizada como la que tenemos actualmente en el séptimo arte? Creo que el programa dura como 25 minutos y no sé si habría tiempo para explicar lo que debe ser una crítica cinematográfica, pero sí que algunos apuntes. Lo primero, creo que la crítica cinematográfica es un género mestizo, es un género bastardo, a diferencia de la crítica de artes plásticas, de la crítica de música clásica, que soporta muy mal que se constriña al ámbito académico. Siempre, desde sus inicios, la crítica fue algo muy de la calle, estaba en los periódicos, estaba en las revistas y se consumía. Y se ha ido manteniendo eso que está a mitad de camino entre el método crítico, pero también entre la literatura, el periodismo, la narrativa. Es una suerte de coctelera que, insisto, soporta muy mal que se la constriña al ámbito académico. Yo creo que una crítica, para ser honesta, aparte del background que la persona que escribe debe poseer, aparte de su rigurosidad, aparte también de los gustos subjetivos que siempre influyen. Yo no soy muy partidario de lo que se ha llamado la crítica del gusto, pero siempre influyen. Yo creo que debe tener la suficiente honestidad como para saber discernir los valores cinematográficos de una película con independencia de que le guste o que no le guste. Martin Scorsese lo decía, ¿no? Él decía que él veía grandísimas películas que han cambiado la historia del cine, que reconocía los valores cinematográficos a pesar de que a él no le gustaran, ¿no? Yo creo que cuando un crítico consigue eso es que se ha instalado ya en el campo de la honestidad. Totalmente. Claro, pasa, fíjate Alejandro, agregando un poco a lo que estás mencionando y que coincido con tu acierto. Fíjate, la crítica cinematográfica nace casi a la par del cine y cuando hablamos de eso es que los periodistas de la época, cuando en la aparición del cine y en la aparición de las primeras películas, empezaron a comentar, hay unos comentarios extraños, ¿no? Porque algunos veían al cinematógrafo como algo que iba a ser efímero, como algo que bueno, está allí para, sobre todo para documentar. No, estos primeros críticos no hablaban mucho sobre el contenido, sino sobre lo que iba a ocurrir con esta invención de los hermanos Lumière. Pero luego se fueron agregando críticos, incluso si vemos el caso latinoamericano, alguien que hizo crítica cinematográfica es Horacio Quiroga, nada más y nada menos que ese gran narrador latinoamericano que desde los años 30 hizo crítica cinematográfica, incluso hay un volumen que recoge esos artículos que él hacía para el medio en el que él trabajaba. Y ocurre también otro caso emblemático como es el de Walter Benjamin, que todo el mundo lo conoce como un filósofo marxista, un crítico también digamos, de la cultura y del pensamiento, pero también hizo crítica cinematográfica, algo interesante. Sí, es que la crítica cinematográfica es un lugar excelente para la escritura, para la narrativa, para narrar. Yo cuando he escrito las críticas, crónicas, no sabría cómo definirlo de este libro, de qué grande era el cine, el libro que acabamos de publicar en Mente Ocupa, que como digo yo siempre, lo importante no es que haya salido un libro de cine, lo importante es que se ha creado una nueva editorial en Venezuela, la editorial Mente Ocupa. Eso sí es importante, el libro tendrá su recorrido, no lo tendrá. Y además es una gran revista cultural. Y además es una gran revista, y la editorial está con vocación de permanencia y de seguir publicando y seguir difundiendo la cultura.
yo he experimentado un placer narrativo muy grande a la hora de escribir estas críticas, estas crónicas, donde llega un momento que hasta te olvidas un poco de la función de la crítica y entras en la función de la narrativa muchas veces, ¿no? Y a veces tienes que dar un empujoncito para salir de ahí, porque en el fondo estás haciendo un poco de crítica y de crónica. Pero sí, es un género literario per se. Hay libros de recopilaciones de crónicas absolutamente deliciosos. Yo tengo Mario Benedetti era un gran cinéfilo, y sus cuentos que él dedica al cine son estupendos, son maravillosos. Yo tuve el inmenso, grandísimo privilegio, por circunstancias que ahora no vienen al caso, de estar casi 2 horas hablando con él a solas, ¿no? Y era como leerte un libro sobre cine. Él cómo te hablaba de las películas, de lo que suponía para él ir al cine, que no solo era la película, era seleccionarla en el periódico, era ver si el cine quedaba cerca de su casa, allá en Montevideo, era ver esos carteles grandes anunciadores que había antes, ver las fotitos del próximo estreno, ¿no? Entonces es un lugar muy placentero narrativamente la crítica, pero el crítico siempre tiene que tener esa alerta de no dejarse llevar al 100% hacia ese lugar, porque ya no estaría haciendo crítica, estaría haciendo otra cosa, que puede ser igual de válida, pero ya es otra cosa. Claro, vemos también dentro de este ámbito mucha propaganda, o sea, mucha gente que pareciera estar tarifada. Cuando me refiero a eso es que, bueno, si uno va a hacer una crónica o va a hacer y trabaja para un medio, buenísimo que uno pueda vivir de eso, ¿no? Pero vemos que hay como cierta apología a contenidos de carácter hegemónico. ¿Qué nos dices al respecto? Nada nuevo bajo el sol. La crítica de arte, de música, tal, son negocios. Todo arte tiene una vertiente comercial y las productoras, las casas de matrices pagan. Y eso hay que decirlo así. Sí. A mí me encantaría, que estoy disponible, que me paguen, no tengo ningún problema para criticar, para hacer la película que sea. Nadie ha venido a mí a pagarme. Pero sí que es cierto, sí que ya quitando un poco el tono humorístico, sí que es cierto, es un peligro, es un riesgo. Lo que no sé es cómo se conjura ese riesgo mientras el cine siga siendo un negocio multimillonario. Yo no sé cómo se conjura ese riesgo. Pensemos, no hay arte más caro en el mundo que el cine, quizás salvo la arquitectura considerada como arte. Pero una película barata, amateur, pueden ser $100.000. Sí. Y después estamos hablando de presupuestos de 1.000 millones. Nadie pone 1.000 millones si no los va a recuperar. Y en eso una crítica te puede hacer fracasar una película o elevarte al estrellato. Habría que contar con la honestidad del crítico, pero es muy difícil porque las cifras que se ponen sobre la mesa es millonaria. Pero si eso ocurre, no estamos hablando ya de crítica. Exacto. Ahora estamos hablando de otra cosa. Ese tema también yo quería analizarlo también un poquito. ¿Puede una crítica cinematográfica destruir una obra? Sí, absolutamente. Probablemente antes más. Antes había menos críticos, no había tanta oferta mediática, y tengamos en cuenta que periódicos y revistas podían vender 1 millón de ejemplares, 2 millones de ejemplares. Variety creo que llegó a vender en Estados Unidos 7 millones de ejemplares. Una crítica negativa en Variety era devastadora, esa película no repuntaba. Eso yo no diría que se ha democratizado, pero con las redes sí que se ha descentralizado. Hay muchos más lugares desde donde se emite crítica, lo que significa que es más difícil, primero, es más difícil tumbar una película. Segundo, ya no es la opinión exclusiva del crítico como si fuera el oráculo de Delfos. Hay otra gente opinando, no necesariamente en forma de crítica, que pueden hacer variar la balanza para un lado o para otro. Pero sí, al final sigue influyendo. Una mala crítica puede tumbar una película, o una crítica que muchas veces, como tú decías antes, no tiene que estar motivadas por motivos políticos, económicos, pueden ser motivos políticos, ideológicos. Yo estoy muy sorprendido en estos días las devastadoras críticas hacia el live action de La Sirenita, cuando la película no se ha estrenado. Y esos son motivos ideológicos. Totalmente. De gente profundamente racista, que lo que les molesta es que la protagonista sea negra. Totalmente. No se atreven a decirlo, pero es lo que les molesta. Y toman unos argumentos absurdos, como diciendo, bueno, ¿quién dijo que Hans Christian Andersen, que es el autor del relato original de La Sirenita, pensó en una sirenita negra? No, y la llave además que utilizan los críticos, y lo debo decir entre comillas, porque para justificar su racismo es decir que hay que respetar el clásico. ¿Cuál clásico? O sea, ¿cuál clásico estamos hablando? Y efectivamente, mira, aunque Hans Christian Andersen hubiera dicho en su cuento, que no lo decía, que la sirenita era blanca, pálida, traslúcida, con cabellos dorados, ¿y qué?
¿Por qué no se pone una sirenita? El cine siempre ha sido... Apocalipsis Now está basada en un relato de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, que sucede en África y en el siglo XIX. Y Coppola lo traslada al Vietnam de los años 70. Nadie protestó por eso. Es decir, el cine siempre ha agarrado de la realidad, de la literatura, del arte, la Biblia. ¿Por qué nadie se queja de Jesucristo Superstar, donde aparecen aviones, los soldados romanos con metralletas? De eso nadie protestó. Muy curioso. No vi a ningún supremacista blanco quejarse porque la figura de Judas en Jesucristo Superstar fuera una persona negra. La más negra. Aquí lo que late es un profundo racismo, un profundo supremacismo blanco. A mí me encanta que el cine sea bastardo, que sea mestizo, que sea desacralizador, que te agarre los mitos y les dé la vuelta, que te ponga una sirenita negra, como si te quiere poner una sirenita con síndrome de Down, como si te quiere poner una cenicienta parapléjica, me da absolutamente igual. Quizás un pequeño apunte, una de las próximas columnas que va a salir de Qué grande era el cine es la película Freaks de Todd Browning, en el año 1932. Hollywood, el primer Hollywood fue un espacio de creación absolutamente libérrimo, era Babilonia, todo estaba permitido tanto dentro como fuera de la pantalla. La única norma era que no había norma y los límites estaban para ser transgredidos. Esa historia de esas personas de Freaks son personas con discapacidades severas, personas sin brazos, personas sin piernas, algunas personas sin ninguna extremidad, gente que jugaba microcefalia, de enanismo, siamesas, que eran exhibidas en el circo para deleite de nuestros antepasados, que habría que calibrar de qué forma tan sórdida se entretenían nuestros antepasados. El director agarró personas con discapacidades absolutamente reales, no eran maquillaje, eran reales, y además eran personas que trabajaban de ser exhibidas como atracciones de feria, como deformidades, casi como con monstruos. Yo no sé si ahora algún director lo haría, sería capaz de hacerlo. Y pongo un ejemplo, los hermanos Coen, en su película La balada de Buster Scruggs, su western, sacan una atracción de feria a Harry Melvin, sin brazo, sin pierna, un tronco, y lo hacen con computadora, no se termina a tomar una persona que realmente tenga esas discapacidades severas. En la película de Todd Browning, de Freak, sí que será una persona sin ninguna extremidad real. Fue un espacio libérrimo, y yo creo que el cine tiene que seguir siendo un espacio absolutamente libre. Y libre es tanto para poner una sirenita negra como una sirenita blanca. Alejandro, a mí, por ejemplo, me pasó algo particular, no sé, y esas lagunas que uno tiene. ¿Qué sucede? Cuando viene la última entrega de los Oscars, hubo una película muy sonada que se llamaba Sin novedad en el frente. Una de las películas favoritas para la última edición de los premios Oscar. Recuerdo que antes de la ceremonia, la película recibió cualquier cantidad de críticas, aquellos acabaron con esa película y además los grandes críticos top, supuestamente por errores históricos, de guión. Yo cuando veo aquella ceremonia de los Oscars, yo dije, yo no quiero ver esto. Me pasó aquello, dije, no quiero ver esto. Además, bueno, me jugó también en contra todo el tema de mediática que hubo en los Oscars. Todo el tema en apoyo a Ucrania, el tema de los fake news en cuanto a las operaciones con Rusia. La vi recientemente y dije, la voy a ver. Cuando me senté a verla, dije, me tuve que morder la lengua. Me parece una gran película, muy bien hecha, una historia además contada, se puede decir además con un respeto profundo, si no vean el frente. Es una gran película y además sobre todo es que es una película, no es un documental, es una película, no es un tratado de historia. Si tuviéramos que ir al rigor histórico, eliminamos el 99,99% de las películas, empezando por los westerns, que es el falseamiento de la conquista del oeste y el robo de la tierra a sus legítimos propietarios, que eran las comunidades indígenas norteamericanas, ¿no? Pero es una película, no es más, excelente, por cierto, y aprovechando, te invito a que regreses 90 años atrás y te vayas a 1930, 31, creo que fue, y veas Sin novedad en el frente, la versión de Lewis Milestone, Oscar a la mejor película, esta sí se lo llevó, aunque la alemana se llevó a mejor película en habla no inglesa. Una película excelente, una película además de ese Hollywood que decíamos que era un lugar libérrimo, un lugar de creación libérrima, muy cruda, muy dura, muy dura, muy dura, y que complementa perfectamente la película alemana que pudiste ver, ¿no? Creo que la alemana es más valiente por cuanto habla desde los propios alemanes, desde esos
jovenzuelos enardecidos de nacionalismo, van a la guerra creyendo que van a hacer algo grande y se encuentran con lo que realmente es la guerra. Es la misma historia en 1931 contada por Lewis Milestone, pero claro, está hecha desde Estados Unidos, es más fácil criticar a esos jovencitos soldados. No sé si los estadounidenses harían una película de jóvenes inocentes que van a la Segunda Guerra Mundial y de repente se encuentran ahí con toda la crudeza, la dureza de una guerra que suele ser generalmente la partida de ajedrez de unos generales. En cualquier caso yo te invito a eso, ¿no? Que retrocedas 90 años atrás. No, claro que sí, porque de verdad me pasó factura, creo que el tema de la crítica, o sea, por toda la cantidad, pero fue un bombardeo total que tuvo Sin Novedad en el frente y yo hasta hace nada dije, no la voy a ver. Claro, pero a veces ocurre que hay películas que tienen mala crítica o mala publicidad, por decirlo de alguna manera, que ocurre el efecto contrario. O sea, y lo digo desde la perspectiva de yo querer ver o empeñarme en ver algo más allá de lo que dice uno o el otro. Te voy a poner el caso de un crítico cinematográfico muy famoso, muy viral, y a mí me encanta cuando él hace el famoso te lo resumo así nomás, ¿no? Estamos hablando de don Jorge, y don Jorge tiene algo particular. Él hace la crítica sobre lo que llamamos spoiler, pues. O sea, él cuenta toda la película, la cuenta completa. Incluso te dice cosas que posiblemente a uno se le pasó por encima. Recuerdo que una de las películas a las que le hace spoiler, bueno, yo dije, yo tengo que ver esta película. Él la destrozó. Una película que tú decías, no, yo no la voy a ver. No, yo fui a verla, precisamente por una cantidad de cosas que él dijo. Pues yo decía, yo quiero ver cómo se construyó este relato o cómo se hizo esto. Y también me hizo ver cosas que yo no vi. Por ejemplo, una de las cosas que él destroza dentro de, te lo resumo así nomás, es El planeta de los simios, la trilogía original, ¿no? Me cuenta una cantidad de errores y de cosas que yo no los vi, pero a mí no me pareció malo eso. O sea, a mí más bien me parece interesante que alguien te dé una visión quizás contraria a lo que tú piensas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Michael Moore entrevista al que era en ese momento el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que es Charlton Heston, yo crecí viendo a Charlton Heston y para mí era una figura extraordinaria y me encantan sus películas. Pero claro, veo un Charlton Heston muy reaccionario, un tipo que racista, porque lo expresa lo dice de manera expresa, habla de lo que hicieron los padres fundadores en los Estados Unidos. Y bueno, se me cae el icono, pero particularmente las películas no se me cayeron. O sea, él sigue siendo Charlton Heston. A pesar de que, bueno, ya no pienso de él lo que pensaba antes. También lo comprendo, pues, o sea, un hombre de su época, un hombre de su tiempo, un hombre que fue formado bajo, digamos, una ideología y no lo juzgo, pues. Pero claro, ya no lo veo de la misma manera. No, y ha pasado también muchísimo que el tema de los críticos, de los cronistas, también se han dedicado también a tumbar un poco esa imagen de idealizar a muchísimos a muchísimas grandes figuras del cine, como fue el caso de Chaplin, por ejemplo. Creo que la gran mayoría recordamos a Chaplin por sus audiovisuales, pero hay muchísimos críticos que se han dedicado a desmembrar esa imagen de Chaplin, a hablar un poquito más de su vida privada, de sus esposas, de que el tipo no era esa gran maravilla que veíamos en pantalla, sino que era un tipo más bien crudo, cerrado, podríamos decirlo así también. Bueno, muy interesante todo lo que cuentan y por eso decía yo que yo no sé si en 25 minutos nos va a dar tiempo de hablar de todo lo que están contando ustedes, ¿no? Que verdaderamente es interesante. Hay muchas paradojas. Sí. La primera paradoja es que los grandes taquillazos de la historia, los grandes taquillazos generalmente son masacrados por la crítica. Yo me acuerdo en los años 80, una de las películas más taquilleras fue Cortocircuito, que era la historia de aquel robot. Eso barrió en taquilla.
Otra fue Splash, esta de Daryl Hannah con una sirenita. O sea, esas son las películas que realmente amasan cantidad. Y Tom Hanks. Exactamente, esas son las que amasan mucho dinero y son sistemáticamente masacradas por la crítica. Con lo cual esa supuesta correlación directa entre crítica y taquilla quizás no están así. Las grandes películas clásicas de las que yo hablo en Qué grande era el cine, en el libro, de taquilla fueron muy normalitas todas, y algunas con pérdidas de dinero, pero todas muy normalitas. On the Waterfront, Nido de ratas, una película más grande que la vida, de Elia Kazan, es una película que en taquilla, y tampoco se esperaba que funcionara mucho más, porque realmente no era la gran película de aventura, de capa y espada, no era Ben-Hur, no era... Es decir, esa relación no es tan así, ¿no? Lo segundo que diría en cuanto a los spoilers que has comentado, ¿no? Yo soy tan absolutamente anti-spoiler que creo que la forma mejor de ir al cine es ir con una venda en los ojos, que no sepas ni quién actúa, que no te pongan títulos de crédito, que no te pongan el título de la película y que tú no sepas nada ni de quiénes son. Creo que es la forma más natural. En cualquier caso, para mí spoiler no solo es contar el final de la película. Spoiler es contar cualquier cosa, aunque pase en el minuto 10, que sea fundamental al argumento de la película. Y además, cuando yo veo estas críticas que te gastan 3 párrafos, 4 párrafos, 5 minutos de internet para contarte el argumento, hay mucho de pereza mental. Hay mucho de pereza mental. Tenemos todos tal bagaje que con 2 pinceladas basta. Rebelde sin causa, el gran clásico de James Dean, con decir crónica del desencuentro generacional en la América de los 50, ya está, ya te vale. ¿Por qué tienes que contar que conoce a Salmineo, que no sé qué? No, con eso ya has encuadrado, ya has enmarcado el lector. Yo esto lo cuido muy mucho en las crónicas de Qué grande era el cine. Por regla, por norma, que la película solo cuente 2 renglones. Con 2 renglones ya vale. Lo que comentabas de Charlton Heston, bueno, pues es separar al autor de su obra. Si entramos en consideraciones de tipo morales, no delictivos, que no es lo mismo cuestionamientos morales que delictivos, si entramos en cuestiones morales, eliminamos el 99,99% del arte del mundo. Otra cosa son delitos. Total. Delitos ya es una cosa muy diferente, ¿no? Y también hay un debate. Un autor puede haber cometido un delito y ya ahí está. Voy a poner quizás el ejemplo más aberrante que pueda haber. Leni Riefenstahl, la documentalista alemana, nazi, militante del partido nazi, que todo el mundo está de acuerdo en que dejó 2 documentales absolutamente fundamentales para el desarrollo del documental. Uno de ellos, El triunfo de la voluntad, del año 30 y pico, apología de las reuniones nazis de Hitler. Eso están considerados obras maestras del documental. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Los prohibimos? Exactamente, ¿los vetamos? Claro. Y lo que comentabas de Chaplin, a mí me gusta mucho conocer la historia de los directores, de los autores, porque me complementa su obra. Me hace entrar mejor en su... Por eso estoy leyendo un libro sobre Martin Scorsese, magnífico. Entiendes mejor cuál es su obra, a pesar de sus flaquezas, a pesar de su vida pública, que puede ser muy diferente a su vida privada, y sobre todo que puede ser muy diferente a su vida secreta, que es donde se anidan los deseos más oscuros del alma que muchas veces ni conocemos, ¿no? Lo que no quiero es leerlo para hacer un juicio moral. Exacto. Eso es lo que no quiero, lo que me niego. Y después hay una parte mía, por estos 2 años, 3 años que llevo prácticamente elaborando el libro enfrascado en el cine clásico, una parte muy mitificadora, que a mí me encantaban las estrellas antiguas, como Gary Cooper, como Barbara Stanwyck, como Henry Fonda, como Marcello Mastroianni, pero me encantaban porque no había redes, no había una cámara 24 horas, y eran como su cine, eran imposibles, etéreas, irreales, maravillosas. Creaban un mito, ¿verdad? Perfectas, sabías de ella apenas una foto, apenas nada. Imagínense ustedes en mi caso, en las Islas Canarias de finales de los 70, principios de los 80, unas islas minúsculas perdidas en medio del Atlántico que estaban lejos de todo y cerca de nada. ¿Yo qué podía saber de Gary Cooper? Claro. Ese cartelito que veía en la entrada del cine y ese señor tan increíblemente guapo y que siempre era el héroe y que siempre era de una pieza y que siempre tal. Bueno, después ya me fui enterando que era de los principales instigadores de las macroorgías del primer Hollywood, donde ahí pasaba de todo y tal, y que tampoco me parece especialmente mal, quiero decir, si era consensuado, pero no, a veces yo echo de menos eso, ¿no? Sé que está bien corporeizar y carnalizar a los mitos,
pero también hay una parte muy bonita en pensar en que ese tipo, ese Gary Cooper, que es tu héroe, el que va a salvar al mundo y el que se queda con la chica al final, ¿no? Yo sé que ya es imposible. Sí, ahí es donde vemos, y ya para finalizar, porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo. Nos fueron los 25 minutos. Es que, fíjate lo que decíamos al principio y ahora vemos que dentro de la crítica hay mucha opinión. Hay gente que realmente no hace crítica cinematográfica, sino que es como una opinión sesgada de acuerdo a su sistema de creencias. Y que eso también es válido, porque es una forma de expresar lo que uno piensa. Sin embargo, creo que es importante el tema de la formación, porque yo no sé, a pesar de que hay más opinión, siento que hay menos crítica cinematográfica de la que había, por ejemplo, hace 30 años. No sé qué nos dices al respecto. Totalmente de acuerdo. Un crítico o una crítica cinematográfica, para ser honesto, tiene que prestar mucha atención a la formación. Formación que no necesariamente tiene que pasar por académico. Primero, tiene que haber visto mucho cine y variado. Segundo, tiene que haber leído de cine. Cine para ver y cine para leer, como decía François Truffaut. Tercero, tiene que hablar, debatir de cine. Yo no entiendo ver una película con alguien y después no ponerme a debatirla, salir y empezar a ver otra cosa. No, creo que hay un ejercicio muy bonito, que es reunirte con unos amigos a ver una película al mes, elegir y después ponerte a debatir de ella, hacer un cineforum en casa con amigos y tal. Y por último, tiene que ser una persona con curiosidad cultural, con curiosidad política, Totalmente. Con curiosidad por lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en su país, por las últimas tendencias en cualquier cosa. Pensemos que el cine es todo, el cine es narrativa, el cine es unos decorados, el cine es un vestuario, el cine es un contexto histórico donde se desarrolla la película, un contexto político, y el crítico tiene que saber, realmente tiene que tener una suerte de un poco Leonardo, ¿no? Saber un poquito de tal. No vale solo con ver película tras película, con ver película tras película. Lo decía al principio del programa, ¿no? Un crítico tiene que llegar a ese punto donde, sin que una película le guste especialmente, sea capaz de apreciar sus valores cinematográficos y trasladárselos a la persona que lea la crítica. Así es, Alejandro. Bueno, la invitación es para toda nuestra audiencia también a que nos sigan acompañando en este podcast. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Que puedan leer el libro Qué grande era el cine, seguir su columna en Mentecupa, donde, bueno, Alejandro siempre nos tiene un gran relato sobre esas grandes películas. Un pequeño apunte, Qué grande era el cine es el título peor elegido del mundo, porque el cine era grande, es grande y será grande siempre que alcance esa grandeza, y cuando no, pues no lo es. Totalmente. A ustedes gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación es a que se vengan con nosotros en un próximo episodio de Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Chao, chao. Chao.